hicieron? Porque estaban recibiendo órdenes de esto que, ¿cómo se llama?, del Consenso de Washington, 1989. John Williamson, economista británico, dijo: todos los recursos naturales de los mal llamados países de tercer mundo deberían de pasar a manos de las grandes transnacionales. El trabajo fue ladrillo por ladrillo, progresivamente. Pero ¿por qué nos decían que el Estado era un mal empresario? Por ejemplo, si en una empresa estatal bastaban 100 para producir, estos gobiernos de Alberto Fujimori, de Toledo, ¿qué hicieron? El APRA. Le llenaron de empleados, le llenaron de consultorías, le llenaron de asesorías. Si en una oficina trabajaban 2 bastaba, le metían 10 con los famosos tarjetazos. ¿Recuerdan los que tienen más de 70 años acá? Nosotros sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quedaron esas empresas? Porque, por decir, una empresa producía 1000 soles y tenía trabajadores como cancha. Todo lo que producía esa empresa solamente servía para pagar gasto corriente, pero no gasto público. ¿Cuál es la diferencia entre gasto corriente y gasto público? A mi ignorancia, ¿cuál es? El gasto corriente eran para pagar los elevados sueldos de los funcionarios, de los empleados, y el gasto público era para invertir en desarrollo, educación, salud, reconstrucción de carreteras, colegios, hospitales, no sé. Para gasto corriente había plata como cancha, pero para gasto público no había plata. Entonces sembraron la idea de que el Estado es un mal empresario. Tenían un fin, aplicar el neoliberalismo brutal en este país. ¿Y con quién llega el neoliberalismo? Con Alberto Fujimori. ¿Qué es neoliberalismo? En síntesis, ¿qué es? Vende todas tus empresas, reduce tu Estado a su mínima expresión, solamente quédate con tus Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que cuando el pueblo se levante y proteste para reivindicar sus derechos, los uses como un instrumento de represión. ¿Eso hemos vivido o no? ¿Lo hemos vivido o no? Muy bien, eso es el fujimorismo. Eso es. Hoy lo han limpiado a la señora Keiko Fujimori de polvo y paja. La señora Patricia Benavides, hermano, ¿qué había dicho antes, 20 días atrás? Dijo: vamos a intervenir la casa de la señora Keiko Fujimori para encontrar y buscar pruebas de los actos de corrupción por lo que había recibido 30 millones de dólares de Marcelo Odebrecht y de Dionisio Romero. O sea que les avisó. Aquí le hicimos un bullón y suspendieron las intervenciones. ¿Por qué el objetivo? ¿Sabe qué querían hacer? Ir a la casa con 20 fiscales, 300 policías. Ahora es una farándula jurídica. Nunca encuentran nada, pura pantalla. ¿Para qué querían ir? Para supuestamente encontrar pruebas después de 7 años. Son estúpidos. Y como no iban a encontrar nada, entonces iban a sacar un informe a decir: ya revisado toda la casa de la señora, no se ha encontrado absolutamente nada, por lo tanto esta señora está libre de polvo y paja, y lo declaran, como lo han hecho, inocente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta señora pueda liderar unas futuras elecciones presidenciales del lado de los opresores o del lado de la extrema derecha. Ese es el objetivo. Otra cosa, el APRA ya se reinscribió nuevamente. ¿Quién va a postular? Luciana León. Hermano, todo tiene un porqué. Por eso justamente esta señora estaba acusada ¿de qué? De pertenecer a una organización criminal.
pero el Poder Judicial lo ha absuelto de todo, ¿o no? En el Congreso, la Comisión de Constitución o de Fiscalización ha dejado sin efecto, hoy está libre de polvo y paja. O sea que esta señora es una potencial candidata del APRA para las futuras elecciones presidenciales. Entonces el pueblo peruano tenemos que estar alerta, hermano. La derecha se está armando, la derecha se está reacomodando, pero al otro lado de la orilla, nacionalistas como yo, todavía seguimos apoyando a los grupos de extrema derecha. Yo les hago un llamado, hermano. Estas elecciones que vienen es crucial para el Perú. En estas elecciones se va a decidir el futuro del Perú. En estas elecciones, hermano, se va a decidir el futuro de las futuras generaciones. Es crucial. Con Pedro Castillo habíamos dado un gigantesco paso al llevarlo a la más alta magistratura de la nación a este hombre de rasgos andinos como el que habla. Pero la derecha se organizó, la derecha complotó, la derecha maquinó, buscó modos y formas para traérselo abajo. Por eso le pusieron topos, le pusieron soplones, le pusieron infiltrados en Palacio de Gobierno, como Pedro Castillo inocentó un cordero fue rodeado de lobos y se lo comieron vivo a este, como lo llaman, prosor. Pero el pueblo peruano se ha dado cuenta que sin lucha no hay victoria. El pueblo peruano se ha dado cuenta que jamás vamos a claudicar. En julio empieza nueva paralización del país. Esta apología no es apología es apología, hermano, para que el gobierno entienda de que nosotros queremos que esa señora se largue, que el Congreso se largue. Están maquinando todo. Quieren tomar el control del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por eso están exigiendo la renuncia de los máximos rectores de esos organismos electorales. ¿Para qué? Para que ellos puedan colocar a su gente. ¿Para qué? Para manipular las futuras elecciones. En eso está. Hermano, ya hay un pacto oscuro. Este pacto me recuerda al pacto de Ribbentrop-Molotov, 23 de junio de 1939, el pacto de no agresión entre Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Después ambos se agredieron. ¿Lo han hecho quién? El presidente del Congreso de la República con la señora Dina Boluarte. Se han abrazado, se han besado, se han dado la mano, se han jurado mutuamente ya no agredirse, defenderse. Los dos se van a defender, porque ellos saben muy bien, si Dina Boluarte cae, el Congreso por inercia se va con ella. ¿Qué cosa defienden? ¿Defienden intereses del pueblo? No. Defienden los intereses de los grupos de poder económico. Defienden sus 30.000 soles al mes. Defienden sus 16 sueldos al año. Defienden su futura reelección. Ese señor que tiene cara de niña mimada, que se llama Alejandro Cabrero, ¿cómo se llama? Cabero. Alejandro Cabero, siempre se me escapa esa vaina. Alejandro Cabero, ¿qué ha hecho? Mira lo que ha hecho este señor, que no es hincha mucho del club del Foro de Madrid, porque ahí odian a los que piensan diferente. ¿Ya? ¿Qué ha hecho este señor la semana pasada? Ha presentado un proyecto de ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el número de congresistas suba a 200. Mejor dicho, hoy son 130, ¿no? Pero con este proyecto de ley que ha presentado el señor, esta niña mimada, Alejandro Cabero, haya 200 congresistas. ¿Qué más ha dicho?
¿Y qué más encierra ese proyecto de ley? La reelección inmediata de estos congresistas. ¿Lo pueden aprobar? Sí. ¿Por qué? Porque son mayoría. Pero el 98% de la población desaprueba a este Congreso. Eso significa que este Congreso es ilegal e ilegítimo. Compatriotas, de algo tenemos que... Yo no soy comunista, yo no soy terrorista, yo soy nacionalista, soy del linaje de la casta de estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Soy un militar en situación de retiro que estuvo 30 años en una de las instituciones tutelares de la patria, el glorioso Ejército del Perú, mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Me he ganado muchos enemigos en las Fuerzas Armadas, porque a ellos no les gusta que un militar se pare con el pueblo y le diga qué cosa tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. No. Pero también hay gente que apoya este espacio. Hay gente, está bien. Sigue, carajo. Un aplauso por ese hermano. Yo tengo amigos policías como Cancha en Coyique. ¿Tú crees que no les gusta lo que digo acá? Les fascina. Me dan un like. Apoyan este espacio. ¿Por qué? Porque aquí se dice la verdad, aquí se ilustra, aquí se educa, aquí se dice qué cosa tenemos que hacer para encontrarle el verdadero norte a este país, porque estamos sin rumbo, estamos en un rumbo que nos ha marcado la extrema derecha en el Perú. Somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo, pero el 85% de la población económicamente activa estamos en las calles en la forma de ambulantes. Educación en el sótano, salud, ni hablar. Compatriotas, lo que escuchas acá, compártelo, debátelo en tu barrio, en tu esquina, en tu casa. Tenemos que luchar. ¿Yo qué haría acá? ¿Qué hago acá yo? Yo no tengo por qué estar acá. Y a mi edad no es fácil pararse acá. Pero he sido bien alimentado, carajo, por mi madre que tiene 94 años y monta a caballo en mi querido Congas. Es que yo comía lo natural: mashua, oca, kiwicha, cebada, trigo, ¿qué más? Tocos, ¿qué más? Todo lo natural. No tomaba agua hervida, no tomaba embotellada. Mi madrecita linda me llevaba, carajo, a un buquio, ahí tomaba el agua. Por eso es que ahora está en la desesperación, no sabe qué hacerse. No recuerdas años en Bolivia, no recuerdas que ahí la recuerdas. ¡Viva Perú! ¿Por qué estoy aquí, hermano? Porque tengo hijos y mis hijos tienen sus hijos. A veces, hermano, el que lee mucho es más ignorante, porque cada libro que terminas de cerrar se abren 1000 interrogantes y tienes que ir en busca y la respuesta de cada interrogante. Eso hago. Y si encuentro ese interrogante, miles de interrogantes se abren. A veces vale vivir sometido en la oscuridad intelectual, pero eso no va conmigo. ¿Verdad, hermano? El libro te va a dar vida, el libro te va a dar soberanía, el libro te va a dar todo, plata, todo te va a dar el libro. ¿Por qué estoy acá? Vuelvo a repetir. Porque tengo hijos. Y mis hijos tienen sus hijos. Tengo 15 nietos, 2 bisnietos. Soy viejo. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. A veces pienso que soy más viejo que el diablo. Hoy Semana Santa, y si por lo que he dicho esto tengo asegurado un lugar en el infierno, pues bienvenido sea el infierno, porque yo no le tengo miedo, carajo, ni al diablo.
Para salvar este país, hermano, se necesitan hombres de coraje, hombres de valor, no como en Taurumala, que por $1 millón, carajo, vendió su alma a los grupos de poder. Esa gente no, esa gente traiciona, esa gente te envenena el alma. No, hermano, estoy acá por mis nietos, por los hijos de mis hijos, porque a ellos les he dicho, el día que yo me retire a mis cuarteles de invierno, será cuando a ellos les hereden una patria más libre, una patria más soberana, una patria más independiente, para que las futuras generaciones sean más libres y decidan libremente qué hacer con nuestros recursos naturales. Pero todo eso cambia, pasa por la imperiosa necesidad de modificar total o parcialmente la constitución política del Perú. Eso es la lucha, eso es la lucha en este momento. Estamos viviendo una lucha de clases elevada a la máxima potencia. ¿Entre quiénes es esa lucha? Entre los que lo poseen todo y los desposeídos que somos nosotros. Entre el rico y el pobre. Entre el opresor y el oprimido. ¿Acaso no dijo la señora María del Carmen Alba, cuando aún era presidenta del Congreso de la República, que dijo: nosotros trabajamos para ricos y pobres, pero también trabajamos para blancos e indios? Es una lucha de clases, elevada a su máxima potencia. ¿Pero por qué estamos así? Porque los grupos de poder tienen toda la maquinaria política, toda la fuerza de la represión. Pedro Castillo no tiene ni un muerto, pero está encarcelado. Esta señora tiene hasta 80 muertes y está libre. Pero esta señora va a terminar presa, te juro por mi madre. Un gobierno nuevo, un Congreso nuevo, va a ser de donde sea lo vamos a traer. El largo brazo de la justicia lo va a traer. Toledo se creía libre, esta semana llega acá. ¡Qué triste! ¡Qué triste, hermano! Alguien que lo tuvo todo, alguien que vivió bien, hoy no tiene nada y ha perdido lo más preciado, la libertad. Por eso en estas futuras elecciones se juega mucho. ¿Cuál tiene que ser el compromiso de los postulantes a la presidencia? La pregunta tiene que ser clara. Señor candidato, usted llega a la presidencia, ¿va a indultar, sí o no, a Pedro Castillo? Nos puede decir sí, pero para eso, hermano, el agua lo va a hacer. Vamos a formular un documento, hermano, para que todo aquel que mienta al pueblo como esta bola de grasa, Rafael López Aliaga, debe ser destituido inmediatamente. ¿Cuál va a ser la exigencia del pueblo peruano generalizado para los nuevos postulantes, para los nuevos gobernantes en el Perú? Esto es, yo sé que usted está de acuerdo. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermano? A los congresistas que quieran llegar allá, tenemos que decirle esto. Señor postulante al Congreso de la República, ¿usted está de acuerdo, sí o no, en declarar nulo todo lo actuado por este Congreso? ¿Puede ser o no? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? Nosotros somos el verdadero poder. Nosotros somos el poder popular. Nosotros, carajo, elegimos presidente. Nosotros colocamos congresistas. Nosotros, el pueblo. Pero nos falta organizarnos, nos falta la praxis. Teóricos abundan como basura, como mosca, pero nos faltan prácticos. El Ágora Popular siempre ha participado en todas las marchas. ¿Me han visto o no me han visto? Si no me han visto, son extraterrestres. Por eso, hermano, yo estoy acá, el Ágora está acá, el único organismo
Todos los días nos desalojaron de allá, nos metieron bomba allá por acá, nos largaron, nos persiguieron, pero estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque estoy un poco triste, hermano. Antes acá había más de 300 policías que cuidaban acá, ¿recuerdan o no? Había más de 300 policías que nos pusieron. Eran jóvenes, 18, 19, 20 años, jóvenes. Entonces yo hablaba de historia, hablaba de tantas cosas que el policía escuchaba atentamente. Hasta se descubrió que alguien anotaba en un papel. Eso me gustaba. Entonces ahí hablaba toda la historia. Estábamos como un mes así, pero los de arriba se dieron cuenta y dijeron, no, ese señor es un peligro, regálale Quilca, saca a los policías, y se lo llevaron allá. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo hablo, hermano, no es para un examen, no es tarea. Lo que yo hablo es para la vida. Yo tengo 15 nietos. Todos los carajos leen en mi casa conmigo. 2 horas diario. Al medio carajo. Escribe un papel lo que has entendido. Eso soy yo, Augusto de Conga. ¿Por qué? Ahí están los futuros líderes, ahí están los futuros gobernantes, los futuros congresistas. Tienes que cultivar en tu árbol genealógico el culto a la lectura, el culto al conocimiento. Si no quieres tener un heredero sometido a los grupos de poder, haz algo por ellos. No le regales juguete, regálale un libro. Y el libro le va a ser libre, el libro le va a ser soberano, el libro le va a ser independiente, el libro le va a hacer ganar plata como cancha. Mira lo que ha pasado con este señor, me acordé, plata como cancha. ¿De quién es la frase? De César Acuña. ¿Dónde diablos está este miserable gobernador regional de la Libertad? Está en España. Está en España. O sea que su pueblo está inundado, necesita la presencia de su máxima autoridad, pero este imbécil está en España. Y aquí está en España, invitado por el partido de extrema derecha, Vox. ¿Quién es el dueño del partido Vox de derecha? Te pago 20 soles. Por eso, amigo, creemos que tú no se está dando cuenta. 100 soles tengo, pero voy a pagar 20. ¿Quién es el dueño del partido extrema derecha Vox en España? Al desarrollo. ¿Por qué? Santiago Abascal. Él es el dueño. Con él está brindando hoy día este señor César Acuña, mientras su pueblo está inundado, mientras en su pueblo abunda el dengue, mientras en su pueblo, que es gobernador regional, no hay clases. Todo para este señor. Se fue en primera clase, está en Madrid. Ahí, ¿con quién? Con Santiago Abascal. ¿Qué están haciendo? Están brindando, seguramente están opinando cómo ven el Perú, y este imbécil está hablando mal de Pedro Castillo, que los comunistas. Eso está pasando en el Perú. ¿Y hermanos? Por eso digo, hermano, tenemos que luchar. Ponte un polo, saca una pancarta, comenta en las redes. Yo soy Augusto de Congas. Los invito a ver, hermano, mi canal en YouTube, Augusto de Congas. Gracias, amigos. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia. También a los piratas miserables. Agradézcanme siquiera, piratas. Al contrario, ganan plata conmigo y me critican. Pero para ustedes va esto. A mí no me interesa si hablan mal o bien de mi persona. Lo que me interesa es que hablen de mí. ¿Quién dijo eso? ¿Qué te estoy diciendo? Amigos, se transforma. Salvador Dalí, el surrealista español.
ese que para con un bigotito delgadito, él dijo, no me interesa si hablen mal o bien de mi persona, lo que me interesa es que hablen de mí. Escuche esto, hermano, practícalo. Escuche esto, practícalo, grábalo. Dice, el que domine el lenguaje, domina el mundo. El que domina el pasado, domina la historia. El que domina la sociedad, domina al mundo. Por eso dice, emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Porque la lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. El Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, porque hay una verdad irrebatible. El que lee manda, nunca olvides, el que lee manda, el que no lee obedece. Eso es la verdad, eso es la verdad. Pero en el Perú nunca se ha preocupado el Estado en inculcarnos la lectura, nunca. ¿Por qué el Estado no te entrega, por ejemplo, estos 3 libros monumentales de la historia de Perú? La guerra de los Huiracocha, la historia del Tahuantinsuyo, la destrucción del imperio de los incas, Ave sin nido, Tungsteno, la serpiente de oro. ¿Por qué no? ¿Por qué no divulgan esta frase que dijo Manuel González Prada? Dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta. Que en los oídos de los grupos de poder repiten nuestra voz para que se den cuenta que este pueblo ya no es un pueblo de corderos. A ellos les gusta un pueblo de corderos. ¿Para qué? Para que gobiernen los lobos. ¿Cómo podemos deshacerlo de ello? ¿Dónde está la verdadera libertad? ¿Dónde radica la verdadera libertad? La verdadera libertad radica en educar a su pueblo. Pero como todos sabemos, este Estado no le interesa educar a su pueblo. Te pregunto, compatriota, ¿usted cree que los herederos de los grupos de poder ven esto es guerra? ¿Ven Maricucha 20, Maricucha 30? Luz de luna, váyanse al carajo. Disculpen, hermano, la frase. ¡No! Estos hijos de estos grupos de poder tienen intelectuales. ¿Para qué los preparan? Para someter. El pueblo que siga como pueblo, que coma de un comedor popular por años, él y su generación, que vivan como pueblo y que mueran en extrema pobreza. Y si no hay una fosa, carajo, lanzan una fosa común. Eso es este país. Para eso, ¿qué nos han hecho creer? Que somos un país pobre. No somos un país pobre, la pobreza está acá. Erradiquemos ese término de pobreza de acá. Eso lo hicieron los grupos intelectuales. Pregúntate, hermano, ¿cómo podemos ser un país pobre? ¿Cómo en un país pobre una sola mina de cobre puede producir diariamente 20 millones de dólares como las Bambas? ¿Pobre? Tenemos la más grande reserva comprobada de cobre en el mundo. ¿Y por qué carajos un niño de Apurímac tiene que venir hasta Lima para una atención médica de alta tecnología? ¿Y por qué no se le puede construir un hospital del niño en Apurímac, Abancay, Puno? ¿Por qué no? Si tienen todo. Lo que me gusta de Puno, pueblo rebelde, pueblo aymara, mío respeto, carajo. ¿Qué cosa ha dicho? Ahí estaba el rector de la UNI. ¿Qué cosa dijo el pueblo aymara, pueblo que ha hecho por el sur? ¿Qué han acordado? Nadie va a sacar su litio, nadie. Si quieren sacar el litio, va a ser industrializado en Puno. Un aplauso, hermano, por eso.
¿Ah? Y ya están coordinando con toda la macrorregión sur para que tomen la misma decisión. Eso se llama nacionalismo. ¡Viva el Perú! Un aplauso para ustedes, hermano. Gracias. ¿Quién va a hablar? Saluda un rato, ven, saluda. Hermanos, el Ágora Popular no vive tampoco de aplausos, hijo. Yo soy Augusto de Congas, hermano. Es para el Ágora, hermano. Apoyen este espacio. Este espacio, hermano, yo lo considero un destello en la oscuridad, una ventana de escape, un lugar donde se educa, se ilustra. Eso es lo que falta en el Perú. ¡Viva el Perú! Tu apoyo entre hermano, muchas gracias. Habla algo. Vamos a regresar con historia, hermano, ya. Lo que está pasando en el mundo. Gracias. Bien. Hay que apoyar al compatriota Congas. Apoyar porque nos da una buena ilustración a todos nosotros, lo que estamos aquí en la plaza. También decimos, ahí están los folletos que cuesta 2 soles. A ver, hermanos, acercarse a donde están los folletos. Ya. Otro, tenemos una programada, la apoyada para el 15. Una frijolada, disculpe. Ya. Apoyar al... Listo. Esta sociedad está expuesta a cualquier patés. ¡Viva el Perú! ¿Cómo estamos, Jalapa? Gracias para los amigos de Facebook. Gracias, hermano. Este es el Ágora Popular, esta es la trinchera del pueblo, esta es la trinchera, hermano, es la voz, es el voto de los pueblos olvidados, de aquellos pueblos dejados de lado. Gracias, hermanos aymaras, gracias, hermanos quechuas, gracias por ser parte de su vida, gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchas gracias. Mi hermano, vamos a hablar un rato de Semana Santa, ¿qué le parece? La gente camina, miles de personas en las calles, visitan las iglesias, se flagelan, lloran, rezan. Pero lo voy a volver, hermano, pero lo voy a decir sincero, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Altísimo, yo, Augusto de Congas, pero nunca asisto a una iglesia católica, nunca voy a una iglesia protestante. Para mí, hermano, me basta un humilde rincón para agradecerle por todo lo que me ha dado la vida, llantos, alegrías, penas, tristezas, ilusiones, esperanzas en la vida. Eso es vida, hermano. ¡Viva el Perú! Muy bien. Hermano, una pregunta para los amigos de Facebook, una pregunta para las redes sociales, una pregunta. A ver, esté atento ahí, Tejarán, para ver si contestan ahí, por favor. Son personas inteligentes. Hermanos, ¿cuál es el lugar en este momento donde hay más peregrinaje en el mundo? A los amigos de Facebook, ¿cuál es el lugar en este momento donde hay más peregrinaje de todo el mundo? A ver, mira, ¿están contestando o no? Ya, eso que está en la red, hermano, no mires, hermano, conteste, si sabes o no. ¿Sabe cuál es, hermano? Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde más peregrinos van. ¿A qué? Para visitar el Santo Sepulcro. Para visitar el Santo Sepulcro. Ahí está, hermano. ¿Pero qué es Jerusalén? Jerusalén, dice la historia, Israel sin Jerusalén es un cuerpo sin alma. Por eso Israel se está apropiando de a poco de todo Jerusalén. Para los amigos de las redes, para los amigos de Facebook de Augusto de Congas, para los simpatizantes del Ágora Popular, Jalamba, voy a hacer una pregunta, por favor, ¿ya?
A ver, responde, hermano. Y si la respuesta es acertada, que nos mande su yape para depositar el 20 soles para pagar. A ver, al que sabe acá responde, hermano. Muy bien. A ver, ¿cuál es el primer lugar santo de la religión musulmana? ¿Cuál es el primer lugar santo de la religión musulmana que lo fundó Mahoma en el año 620 de nuestra era? ¿Cuál? ¿Cómo? A ver, ven, explica, ven, pasa. Pasa, pero explica acá, ¿por qué la Meca? Claro, tiene que explicarme, ¿sí o no? Lo que tiene que explicar, pues, hijo. Mira, es cierto, es la Meca, pero ¿qué es la Meca? ¿Dónde está ubicado la Meca? En Riad. Riad, capital de qué país árabe es? Arabia Saudita. Arabia Saudita es parte de la religión musulmana, pero ¿qué rama practican los de Arabia Saudita? El Islam. Por si acaso el islamismo tiene varias ramas, ¿ah? Judaísmo. El Arabia Saudita practica una de las ramas del islamismo que se llama el sunita. Irán, que es su rival más acérrimo en ese lugar, practica el chiismo o el chiita. Hay varias ramas, los chiitas, los sunitas, los alawitas, los kurdos, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué la Meca? La Meca está en Riad, capital de Arabia Saudita. Allí hay, hermano, un lugar que se hace llamar la Kaaba. ¿Y qué es eso? Es una figura geométrica que tiene 6 lados. En uno de los lados hay una piedra negra. Una piedra negra. A esa piedra negra alaban los musulmanes creados por Mahoma en el año 620 de nuestra era. Pero esa piedra negra también tiene historia. Dice la leyenda, para mí es una leyenda, Abraham se enfrentó a un arcángel y como consecuencia de ello bajó un ángel y le regaló a Abraham una piedra blanca. Esa piedra blanca este señor lo llevó y lo colocó en la Meca, en Riad. Pero hoy esa piedra ya no es blanca, es negra. ¿Y por qué dice? Es por el pecado del hombre, se volvió negro. En la Meca, la Kaaba, es el lugar más santo de los musulmanes, pero también tiene otro segundo lugar santo. ¿Dónde está ubicado? En Jerusalén. ¿Y cuál es ese lugar? Es la cúpula de la roca. La cúpula de la roca. ¿Y por qué dicen que la cúpula de la roca es el segundo lugar más santo del islamismo? Que tiene aproximadamente 1.600 millones de seguidores en el mundo. ¿Por qué? Porque dicen que de ese lugar, muerto Mahoma, ahí resucitó y de ahí se elevó al cielo en un caballo blanco alado llamado Burak. Ahí está, la Meca y la cúpula de la roca, los lugares más santos de la religión musulmana. ¿Y el cristianismo también tiene o no tiene? ¿Cuál es? El Santo Sepulcro. ¿Dónde está? En Jerusalén. Ahí está. Ese lugar de Jerusalén fue motivo, hermano, para 9 guerras de las cruzadas. 9 guerras de cruzados se realizó por Jerusalén. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia del Santo Sepulcro? Dice la historia
de que en el lugar en que está construido el Santo Sepulcro, la señora María Flavia Julia. ¿Quién era María Flavia Julia? María Flavia Julia era mamá del emperador romano conocido como Constantino el Grande. Entonces Constantino el Grande dice de que su mamá, María Flavia Julia, encontró en ese lugar la cruz donde crucificaron al Altísimo en el Gólgota. Entonces, cuando dicen que encontraron la cruz ahí construyeron, ¿cómo se llama? El Santo Sepulcro. Ese Santo Sepulcro, vuelvo a repetir, fue la causa para que hubieran 9 guerras de las cruzadas que duró más de 220 años. Pero me voy a referir solamente a la primera guerra de las cruzadas. Fue entre los años de 1096 a 1099. ¿Pero por qué? Hermano, en el año 1076 aproximadamente, en Francia había un personaje conocido como Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño todos los años iba a Jerusalén, peregrinando hasta al Santo Sepulcro, todos los años, pero de un tiempo a otro dejó de ir. Pero cuando el año 1095 fue otra vez a Jerusalén, y ya no pudo entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido tomado por los turcos mahometanos y habían expulsado a los judíos y a los cristianos, a todos los habían expulsado. Entonces Pedro el Ermitaño, cuando quiso entrar, lo arrojaron, lo botaron de ahí. Pedro el Ermitaño regresó a Francia, se demoró muchísimo, pero en cada pueblo que llevaba decía: Jerusalén ha sido tomado por asalto por los mahometanos y Dios quiere que lo liberen. Esa manifestación de Pedro el Ermitaño tuvo eco en el Papa de ese entonces, 1096. ¿Quién era Papa en el año 1096? El Papa Urbano II. Este señor, ¿qué hizo? Llamó, pues, hijo, a los señores feudales, con este eslogan: recuperemos Jerusalén, Dios lo quiere. Y los señores feudales, hermano, eran esclavistas, tenían su propio ejército, su propio armamento, todos tenían sus propias fuerzas armadas, tenían dinero. Se unieron 3 señores feudales. El que comandó fue este señor Godofredo de Bouillon. Bouillon no era su apellido, era el lugar donde había nacido. Godofredo nació en Bouillon, por eso lo llamaban en ese entonces Godofredo de Bouillon. ¿Está claro? Yo soy Augusto de Congas. De Congas no es mi apellido, yo nací en Congas, por eso me hago llamar Augusto de Congas. Tales de Mileto, uno de los 7 sabios griegos, había nacido en Mileto, pero su nombre era Tales, lo llamaban Tales de Mileto. Por ejemplo, un sabio más, ¿quién era? Vías de Priene. Vías había nacido en Priene, por eso le llamaban Vías de Priene. Tales de Mileto, Godofredo de Bouillon. Este señor fue el que dirigió la primera guerra de la cruzada desde el año 1096 a 1099. Después de 40 días de asedio o de sitio a Jerusalén, tomaron por asalto Jerusalén y empezó una semana de matanza de los turcos mahometanos dentro de los muros de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes, hermano, cuarentena que declararon cuando apareció el COVID en el Perú? ¿Recuerdan o no? Ya, ¿de dónde nace la palabra cuarentena? ¿De dónde deriva? De los 40 días de diluvio, de los 40 días que estuvo Jesús en el desierto y de los 40 días que duró el sitio de Jerusalén. De allí nace la cuarentena. ¿Ya, hijos? Otra cosa, siempre hablamos en historia antes y después de Cristo, pero ¿quién dio origen a esa abreviatura AC y DC? ¿Sabe quién fue? Dionisio el Exiguo, un sabio matemático bizantino en el siglo VI de nuestra era.
Él fue. ¿Por qué bizantino? Porque había nacido en Bizancio. Esto es interesante, escúchate, hermano. Lo que antes era Bizancio, después pasó a ser Constantinopla. ¿Cuándo cae Constantinopla? Cuando termina la Primera Guerra Mundial. Ahí desaparece el Imperio Bizantino. Hoy, ¿cómo se llama lo que antes era Bizancio, después Constantinopla? Hoy, ¿cómo se llama? Estambul. O sea que, ¿y dónde queda? En Turquía. Estambul antes fue con Constantinopla. Constantinopla antes fue Bizancio. Ahí estaba el centro del poder político, económico, militar del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. En eso entonces la capital era Ankara, era la capital de Turquía. Hoy Estambul, hoy la capital de Turquía es Ankara. ¿Y quién crea la República de Turquía? ¿Quién crea? Para los amigos de la red, ¿quién es el creador de la República de Turquía? Mustafa Kemal Atatürk. Él crea la República de Turquía cuando caen 4 grandes imperios, se trajo abajo la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es un imperio que desaparecieron? El Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se eliminan 4 imperios. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son? El Imperio del Zarato ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. Esos 4 imperios desaparecieron. ¿Ya? Y ahí aparece recién Turquía con Mustafa Kemal Atatürk. ¡Viva Perú! El judaísmo. Hermanos, dicen que el judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. El judaísmo. ¿Cuántos seguidores tiene el judaísmo? Tiene más o menos 15 millones de seguidores. Todos los judíos. ¿Ah? El judaísmo, hermano, en el judaísmo están los hombres más poderosos del planeta. Ahí está la élite mundial. Ahí está la élite mundial. ¿Sabes cuánto mide Israel? Israel es más pequeño que el departamento de Ica. Es un poquito más de 22.000 kilómetros cuadrados. Ese pequeño territorio de 22.000 kilómetros cuadrados le tiene en jaque a toda la Liga Árabe, que tiene más de 22 países. Lo tiene en jaque. ¿Por qué? Porque hay un poderoso grupo del sionismo que lo sostiene. Hermano, hablar del judaísmo, del sionismo, es espectacular. ¿Sabes quién es el creador del movimiento sionista en el mundo? Este señor que se llamaba Teodoro Herz. Teodoro Herz es el padre del sionismo. ¿Y quién es el que crea la República de Israel? ¿Quién es el que crea la República de Israel? Te doy un dato, lo creó un 14 de mayo de 1948, dando cumplimiento a una recomendación de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, resolución número 2578. Él no puede verificarlo, ¿eh? Mira, el 29 de noviembre del año 1947, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó una recomendación. ¿Cuál era esa recomendación? Partir a Palestina en 2 para crear una república israelí y una república de Palestina. Esa resolución es 2578 del 29 de noviembre de 1947.
Basado en eso, el que crea la República de Israel, ¿quién fue? David Ben Gurión. David Ben Gurión, el 14 de mayo de 1948 a las 12 del día. ¿Por qué? ¿Por qué a las 12 del día? Porque hasta esa hora Gran Bretaña tenía el control político-militar de toda la franja de Palestina. Esa hora se cumplía el mandato que le dio la ONU para tener el control, ¿no?, de la franja de Palestina. Y este señor David Ben Gurión, sabedor de ello, justo a las 12 del día, dice: proclama unilateralmente la creación de un nuevo Estado de Israel. E inmediatamente, ¿qué país lo apoyó? Estados Unidos. ¿Quién más? Inglaterra. Hermanos, si revisamos el contexto histórico, vamos a ver que ingleses, judíos y americanos son uña y mugre. Son uña y mugre. Ellos son los que dominan el mundo. Ellos son los que querían imponer un nuevo orden mundial. ¿Quién los detuvo? Putin lo detuvo. Por eso todo Occidente, toda la élite mundial, ¿sabes qué ha hecho, hermano? Hace 3 días atrás le ha enviado a Ucrania 470 millones de dólares. ¿Pero en plata? No, en armas. En armas. Entonces, ¿qué es gratis eso? No es gratis. ¿Por qué? Porque supuestamente piensan recuperar toda Ucrania. Para mí es imposible. Entonces, ¿qué están haciendo? Ucrania, al recibir ayuda de la élite mundial, ¿qué está haciendo? Está hipotecando a su futura generación. Está hipotecando la producción de su grano. Eso está hipotecando. ¿Y por qué no le entregan dinero? Este señor Putin, ese le ha parado el macho a este nuevo orden mundial. ¿Sabes qué buscan estos señores? ¿Sabes qué buscan, hermano? Controlar la economía en el mundo. Mira, Amsel Rothschild. ¿Quién ha ido a la familia Rothschild? Amsel Rothschild, uno de los líderes de esta familia judía poderosa, decía lo siguiente: denme el control del dinero de un país y no me importará ni sus leyes ni sus gobernantes. Amsel Rothschild, denme el control del dinero de un país, no me importarán sus leyes ni sus gobernantes. Eso es cierto. Por eso crean la Reserva Federal el 23 de diciembre del año 1913. ¿Quién lo creó? El presidente norteamericano Woodrow Wilson. Pero ellos no lo crean por iniciativa propia. Ellos lo crean por presión. ¿De quiénes? De los Rothschild, de los Rockefeller y de los JP Morgan. Todos de ascendencia judía. Entonces, ¿qué cosa les faltaba a este señor para dominar el mundo? El problema era el dinero papel. Eso era el problema. ¿Y qué tipo de dinero querían instaurar? El dinero electrónico. ¿Y quién? Bueno sería, ¿no? Pero ¿quién iba a tener el control del dinero electrónico? ¿El Banco Central? La élite. ¿Y cuál iba a ser su barajo? De que hay mucha corrupción. O sea, ya no tenías que tener efectivo, y ya no plata, no, todo era dinero electrónico. Bueno sería que, carajo, cada país sea autónomo, no, una élite. ¿Y quién ha parado esto? Putin. ¿Qué cosa ha dicho Putin hace una semana atrás? Aquí lo demostré. ¿Qué dijo? Nuestra guerra no es contra Ucrania. Nuestra guerra es contra un mundo unipolar. Nuestra guerra es contra un mundo bipolar.
Lo que nosotros queremos es un mundo multipolar. Y cuando un periodista de BBC Londres le pregunta, ¿y por qué quiere usted un mundo multipolar? Queremos un mundo multipolar para que los recursos naturales de los mal llamados países de tercer mundo no la explote una sola élite en el mundo. ¿Sabes qué decía Adolfo Hitler, hermano, sobre los judíos? Decía, si nosotros dejamos que los judíos tengan dinero, ellos van a dominar el mundo. ¿Y dónde está el origen? Porque los judíos hoy son la élite mundial. ¿Dónde está? ¿Por qué los judíos hicieron tanto dinero? ¿Tú crees que es de ahora? Es desde la época medioevo, de la Edad Media, de los señores feudales. Explicación. Mira, los señores feudales no es entre la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza la Edad Media y cuándo concluye? ¿Ah? ¿Sabes cómo está dividido el mundo históricamente? Edad antigua, Edad Media, Edad moderna y Edad contemporánea. ¿Cuándo termina la Edad Antigua? Mira, la Edad Antigua termina el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando un bárbaro de nombre Adoacro destronó al último rey, o al último emperador del Imperio Romano del Occidente. ¿Quién era? Rómulo Augustulo. El 4 de septiembre del año 476, ahí cae el Imperio Romano del Occidente. Ahí empieza la Edad Media. ¿Hasta cuándo se prolonga? Hasta el 29 de mayo del año 1453, cuando cae Constantinopla, ¿no?, a manos de los turcos mahometanos dirigidos por este jovencito llamado Mohamed II. ¿A quién destronó? Al último rey o al último emperador del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, conocido como Alfonso XII. Allí termina la Edad Media. En la Edad Media, los señores feudales prestaban dinero. 10 minutos. En la Edad Media, los señores feudales prestaban dinero con intereses y ganaban dinero. Pero después ellos, como habían abrazado el cristianismo que lo dio Constantino el Grande después del concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, ellos prestaban dinero, eran usureros. ¿Qué es usura? Prestar dinero a altísimos intereses. Y como algunos han leído la Biblia, dice, la usura es un pecado. La usura en la Biblia es un pecado. Entonces dijeron, nadie presta dinero, nadie. El que presta dinero se va a enfrentar a la Santa Inquisición y va a ser acusado de hereje. Entonces, ¿quiénes se fueron de alivio? Los judíos. ¿Por qué? Porque su libro sagrado, la Torá, ¿qué dice? Si tienes más dinero, me vas a servir mejor. Ellos prestaban dinero por intereses. Así dice su libro sagrado. Si tienes más dinero, me vas a servir mejor. Hermano, ¿cómo se construyó la Basílica de San Pedro? ¿El papado puso su plata? No. Nunca puso su plata. El papado inventó las famosas indulgencias. ¿Y qué cosa la indulgencia? Decía, como tú eres pecador, te vas a ir derechito al infierno, pero si tú te quieres ir al paraíso, tienes que apoyar económicamente para construir la Basílica de San Pedro. Y como ese momento, hermanos, dominaba el oscurantismo religioso, la gente pecadora que tenía plata pagaba
pensando que se iba a ir al paraíso, cuando en la realidad, mi hermano, yo creo en Jesucristo, ¿ah? Yo creo en Jesucristo. Nunca voy a una iglesia católica ni a una iglesia protestante. Me basta un humilde rincón para agradecerle por todo lo que me ha dado la vida. ¿Ah? Nunca voy. ¿En qué año se construyó o se comenzó a construir la Basílica de San Pedro? ¿En qué año? No sabes. Tiempo de romanticismo. 1500 hacia arriba. Con las indulgencias. El Papa decía, mira, tú eres pecador, pero ¿qué hacían para eso? Tenías que confesarte. Tenías que confesarte. El Papa sabía todo, especialmente de los que tenían dinero. Tú eres pecador. Mira, tú 5000 veces vas a ir al infierno. Ahora, si tú quieres salvar tu alma, quieres irte al paraíso y quieres estar en la diestra de Dios, tienes que colaborar. Y daban su plata. Eso era indulgencia. Los engañaban. Hermano, mira, ¿cuántos papas tenemos hasta ahora? A ver, cultura general. ¿Cuántos papas tenemos hasta ahora? ¿Cuánto? Tenemos 266 papas. Ah, hubo un rey que mandó al carajo al papado. ¿Quién fue? El rey de Inglaterra, Enrique VIII. Este señor tenía un amante, pero estaba casado con Catalina la Grande, hija de los reyes católicos, pero se enamoró de una hermosa mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Ana Bolena. Quería casarse con Ana Bolena, pero la iglesia no le permitía porque estaba casado con Catalina. ¿Qué hizo este señor? Fue donde el papado para divorciarse de su esposa Catalina y casarse con Ana Bolena. El papado le dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. Allá, no me puedes separar. Entonces te mando al carajo y creo mi propia iglesia. ¿Qué iglesia? Anglicana. La gente sabe, no puedes engañar. Crea su iglesia anglicana, se casa con Ana Bolena, se divorcia y se casa. Tuvo una hija, ¿cómo se llamó su hija? Fue reina de Inglaterra. Se ve el nombre, tengo 74 años, hermano. Pero esta Ana Bolena le había salido una jugadoraza. Le duró solamente 3 años. En 3 años le había engañado con 5, entre ellos su propio hermano. ¿Qué hizo Enrique VIII? La mandó decapitar. La decapitó. ¿Ah? Otro papa oscuro. ¿Quién ha ido la historia de los Borgia? A Lucrecia Borgia. Su papá fue Papa Alejandro VI. Ese señor tenía sexo con su propia hija, incesto. ¿Con quién? Con Lucrecia. Un hijo le hizo a Lucrecia Borgia, su propio papa, siendo papado. Eso es el papado. ¿Por qué renunció el papa Calixto XVI, no? Sí. ¿Por qué renunció? ¿Porque era bueno? No, porque este señor estaba siendo acusado, hermano, por la violación de niños en el papado y que nunca los investigó. Por eso había presión. ¿Por qué más? Porque este señor fue soldado de Adolfo Hitler. ¿Dónde paraba? En la juventud hitleriana. Andaba con su camisa parda. Yo soy usted, congas, hermanos, a veces es chocante. Yo creo en Jesucristo, creo en Él ciegamente, pero no soy fanático de nadie. Ah, ese es el papado. Hablar del papado, hermano, hoy estamos Semana Santa, ¿no? Martín Lutero te falta hablar. ¿Ah? De Martín Lutero, que es importante. Martín Lutero. Este señor encontró más de 70 contradicciones en la Biblia. De ahí nace el protestantismo. Protesto. Aquí vemos hermanos que vienen acá, Dios mío, pero no saben dónde está su origen.
está en Martín Lutero, el protestantismo. ¿Ah? Martín Lutero, mira, Martín Lutero, ¿qué decía? Decía lo siguiente: el papado no sirve a Dios, el papado sirve a Satanás. Dios mío, líbranos del papado. Martín Lutero. El oscurantismo religioso. 5 minutos, Leo. Mira, escuche tu hermano, escuche esto. Esto es lo que tú vas a escuchar, lo que voy a narrar acá, difícilmente lo vas a escuchar. Lo voy a explicar con palabras sencillas para que puedas entender qué cosa fue el oscurantismo religioso en 5 minutos. Cualquier pregunta por las redes. Mira, cómo durante el oscurantismo religioso limitaban al que pensaba o al que meditaba o al que lanzaba una idea, lo prohibían, lo acusaban de hereje y ella llevado a la hoguera. Como a Juana de Arco en el contexto de la guerra de los 100 años. Una pregunta hacia el aire: ¿cuántos años duró la guerra de los 100 años? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? ¿Cuánto? Otro. La guerra de los 100 años duró 116 años. ¿Quiénes se peleaban? Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Por las tierras agrícolas de Francia. Ahí aparece Juana de Arco. Esta jovencita tenía 17 años. Lideró un ejército de 5.000 hombres y liberó Orleans de los ingleses. Fue aplaudida, fue aclamada, pero su propio pueblo la traicionó y le entregó a los ingleses. ¿Y qué hicieron los ingleses? La quemaron viva. Cuando tenía 19 años, a Juana de Arco. Otra historia oscura del oscurantismo religioso. En el año, escucha esto, hermano, mira, esto es cierto. En el año 200, allá, yo no soy historiador, hermano, no soy docente, soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Soy mando medio. Si hubiese sido de arriba, hoy sería emperador del Perú. Mira, cómo actuaba, un ejemplo de cómo actuaba el oscurantismo religioso. No te dejaba pensar, el que pensaba era hereje, el que contradecía, Santa Inquisición, a la hoguera. Escucha, en el año 200 de nuestra era, Ptolomeo de Alejandría, un estudioso de la astronomía, crea el famoso Almagesto. ¿Qué cosa era el Almagesto? Era un libro, era un tratado astronómico, año 200 de nuestra era. ¿Qué cosa decía el Almagesto? Decía: la Tierra es el centro del universo, todo gira alrededor de la Tierra. Esta teoría pervivió por casi 1400 años. Nadie podía contradecir, nadie. El que contradecía, Santa Inquisición, hoguera. En los años 1600 aparece un astrónomo polaco conocido como Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico escribe su monumental obra, la teoría heliocéntrica. En esa teoría heliocéntrica dice Copérnico: el centro de la Tierra es el Sol y todo gira alrededor del Sol. Pero hoy sabemos que el Sol es el centro del sistema solar. Pero ¿realmente sabemos dónde está el centro del universo? ¿Sabemos? Stephen Hawking
Un gran astrofísico inglés que enseñaba en la Oxford decía, cuando le preguntaron decía, Señor, ¿y qué es lo que sabemos del universo? Está escrito en su libro Breve Historia del Universo. Dice, Señor, ¿qué es lo que sabemos del universo? Él dijo, lo que sabemos del universo no es ni siquiera el 1%. Alguien le pregunta, ¿y qué cosa es el resto? El resto es una cojudez. Astrofísico Stephen Hawking, un cuadrapléjico. Hermano, léelo, su historia, su biografía. Hay un libro que está a 130 soles, tiene 850 páginas. Ese es espectacular. Mira, entonces Nicolás Copérnico decía de que el centro del universo es el Sol. Hoy no sabemos dónde está el centro del universo. Esa teoría fue apoyada por un gran científico llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei apoyó la teoría helocéntrica y ni bien escucharon el apoyo de Galileo, ¿qué hicieron? Lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron a la hoguera. Pero hubo protesta, entonces lo condenaron a cadena perpetua a morir en su casa. Allí murió Galileo, lo condenaron en el año 1633. ¿Quién lo condenó? Un papa. ¿Cómo se llama? Urbano VIII. Lo condena a morir en su casa. Pero la Iglesia Católica nunca reconoció este error, hasta que apareció Józef Karol Wojtyła, soldado polaco en la Primera Guerra Mundial, conocido como Juan Pablo II. Se hacía llamar el Papa Charapa, pero él no sabe que Charapa es un animal. ¿Qué dijo este señor? Dijo, pido disculpas. Hoy nos arrepentimos profundamente por lo que hicimos con Galileo Galilei, el oscurantismo religioso. Entonces, hermano, ¡viva el Perú! Estamos en Semana Santa. ¿Mañana qué es? ¿Sábado de? Gloria. ¿Pasado qué es? Domingo. Domingo de Ram. resurrección. El lunes. ¿No? Levanten la mano acá los que creen en el Altísimo, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Yo. Ahí está. Si no creen, hermano, ¿cuál es el problema? Problema. Mira, una explicación. ¿Qué es un ateo? Un ateo es el que antes creía en alguien, pero después se arrepintió y dijo, yo ya no creo en él. Eso no es un ateo, es un apóstata. El apóstata antes creía en alguien, o ya no cree. El ateo nunca ha creído en nada. ¿Y sabe dónde están los más grandes ateos? En la China. 800.000 chinos son ateos y tienen plata como cancha. Esos ateos, hermanos, cuando se van de paseo, no se van a visitar, se van a comprar islas. Puedes decir lo que quieras, hermano. Yo creo en el Señor Jesucristo, en el Altísimo. Cada vez que salgo, llego a mi casa, a mi humilde choza, en Pasamito, Coyique, le agradezco por esa llegada. Que toda esta semana, hermano, sea de paz, no solamente, toda la vida. ¿Sabes dónde está el infierno? Acá. ¿Sabes dónde está el paraíso? Está acá. ¿Cuál es el infierno? Cuando tú vives tu problema en tu casa, hermano. Los presos. Alberto Fujimori está viviendo su infierno privado. De las 10 de la mañana. Se entregó a la privacidad, ahí está su infierno. Su hija, su hijo, todos están perseguidos. ¿Y qué es el paraíso?
reúnete con tu familia. Local de los No tienes plata. Ahí vamos a estar, hermano. Carajo, haz un té, pan sin nada. Brinda con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, con tus hijos. Eso es paraíso. Eso une a la familia. El infierno. Levanten la mano a los que son cristianos. Levanten la mano. Mira, vamos a los señores acá que vienen con su parlante. Dios, ¿tú crees que porque dice Dios mío? No. ¿Qué dice la Biblia? Muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos. ¿Tú crees que porque dice Dios mío, Dios? No. Dios dice, ese es hipócrita. Por ejemplo, supongamos que hay infierno. Mira, escucha, hermano. Me gusta, supongamos que hay infierno y yo me voy al infierno junto con el que dice Dios mío, ¿está bien? Los dos nos vamos al infierno. Sale Satanás, dice, seguramente va a decir, ¿usted quién es? Yo soy cristiano. Pero usted siempre me trataba mal, diablo miserable, diablo hace el daño, diablo corrupto, el diablo siempre has hablado mal de mí. Tú vas a entrar de frente al reino de Hades. ¿Qué es el reino de Hades? Reino de la muerte, pues hijo, ¿ya? Mira, oye, hablar del reino del Hades es hermoso. ¿Cuáles son? Ya, voy a pagar 20 soles. ¿Cuáles son los 5 ríos del Hades? El Lete, el Estigia, el Flagetonte, el Acorante y Cositos. Me gusta el río Lete, ¿sabes cuál es? Es el río del olvido. Dice la leyenda de que cuando tomes el agua de Lete te olvidas de todo. Una pregunta más, de cultura general. ¿Por qué los griegos cada vez que había un muerto le ponían una moneda en cada ojo? ¿Por qué? Para que les dé a... Cuando A ti no, pues hijo, a ti no. Métete un cabezazo, viejo. Como tú paras conmigo, paras aprendiendo, pues. Esto le doy clase ya. ¿Por qué los griegos a sus muertos le ponían una moneda en cada ojo? Para que no abra el ojo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese muerto tenía que ir y conversar con el barquero, que se llamaba Caronte. Y si a Caronte no le pagaban, lo dejaba afuera, no le hacía pasar al reino del Hades. Esa era la moneda para pagar. ¿Está claro? ¿En qué me quedé? Ya, los ríos, estás hablando de los... Ya, ahí están los 5 ríos, ¿no? ¿Cuál es? El Lete, el Lete, el Flagetonte, el Aqueronte, Cositos y Estigia. El Estigia es el río del odio. Bonito es yo tengo un libro de mitología griega de casi 1200 páginas. Mitología griega. Hermoso libro, hermano. Tengo un libro que habla toda la historia árabe. 850 páginas, 3000 años de historia árabe. Pero esos libros no los he comprado, me lo han obsequiado porque están caros. 250. ¿Qué va a pagar $300 un libro, hermano? Por eso el Ágora tiene su imprenta, 20 soles, 30 soles. Me quedé en un tema, no sé en qué me quedé, hermano. ¿En qué me quedé, Jaramba? Me perdí. ¿Cómo? ¿De qué? No, ahí no era. Es que ya tengo 74 años de edad, hermano, 25 de diciembre de 1949, en mi querido Congas. ¡Viva el Perú! Cuenta de la historia del Papa del Día del Amor. ¿Por qué será de 14? ¿Día del Amor? La de 14. ¿no? Allá estaba con Enrique VIII, del papado estamos hablando, ¿no? No, de Galileo Galilei. Sí. Hablamos de qué más por eso, hermano. Del oscurantismo estamos hablando. El oscurantismo religioso. El oscurantismo. Y aquí en el Perú, con esta educación que nos han dado, ¿qué nos han metido? Oscurantismo intelectual cultural. ¿Ah? No quieren, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿quién sabe sobre la batalla de Palca? ¿Quién sabe la historia de la batalla de Palca? La batalla de Tarapacá, el combate de la Pedrera, el combate de Huepí. ¿Quién sabe? El combate de los de Mayo. ¿Ah? Hay hechos heroicos. ¿Por qué no nos hablan, por ejemplo, de este gran ayacuchano llamado Basilio Auqui Huaytaya? ¿Quién es ayacuchano acá? La tierra de Andrés Abrino Cáceres, la tierra de María Paredes. ¿Sabe quién fue Basilio Auqui Huaytaya, hermano? ¿Sabe quién fue Basilio Auqui Huaytaya? Fue un montonero, un morochuco a caballo. Este señor, un 19 de octubre de 1814, proclamó la independencia de su natal Pampa Cangallo. ¡Viva Perú! Hermano, que puedo hablar